Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los que estáis siguiendo estas segundas jornadas antiimperialistas. Yo ya no voy a hacer de moderadora, compañera Mari Carmen se va a ocupar de la moderación de esta segunda parte. Solo recordaros que debido a que Wafica desde el Líbano no va a poder intervenir y tampoco podemos contar con la intervención del compañero del Frente Polisario que bueno, estaban intentando localizar a un compañero que nos hablara desde el frente, desde los territorios ocupados, pero no ha sido posible establecer la conexión. Así que en esta segunda parte de la sesión de la tarde vamos a tener con nosotros a Sheikh Abdul Karim, que nos va a hablar desde Irán. Vamos a tener a Majed Dibsi por Palestina y seguidamente vamos a dar la palabra a nuestra compañera Vera, que nos va a hablar de Rusia, de cuál es esa situación de Rusia y el entorno. Y cerraremos con Gustavo Borges de Misión Verdad. No vamos a hacer un nuevo descanso ni la sesión va a quedar más sintetizada y más comprimida debido a estas ausencias. Y por otro lado, ese papel de España y de la Unión Europea como agentes del imperialismo lo vamos a trasladar junto con el tema de las resistencias que vamos a tratar en la sesión de mañana domingo por la mañana, hora de Madrid. Y le doy la palabra, perdóname Mari Carmen, porque me he entrometido para reordenar un poco la sesión con las fallas. Mari Carmen. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Sí, veo que se ha cambiado bastante el tema, ¿no? Y vamos a terminar antes incluso de lo que teníamos previsto, quizás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si vemos que ya podemos empezar, ¿no? Adelante. En primer lugar, vamos a escuchar lo que nos dice el compañero Abdul Karim de Irán para explicarnos cómo está allí la situación. Después a Majed Dibsi de Palestina. Posteriormente le daremos la palabra a la compañera Vera, tal como ha dicho Ángeles, para que nos hable de Rusia y todo el entorno de Rusia, cómo están allí las cosas y qué aspecto ella nos quiere destacar. Y por último, Gustavo Borges, de Misión Verdad, nos va a informar del tema de Venezuela, del Instituto Samuel Robinson. Empezamos entonces con Abdul Karim, de Irán, por favor. ¿Tiene la palabra? Bueno, muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios. Yo tengo 10-15 minutos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Yo tenía 3 temas que me habían solicitado. Uno es el tema de en qué fase se encuentra la opresión imperialista sobre Irán. Cómo afecta esa opresión en Irán y el tema de la pandemia. ¿Y cuál ha de ser una estrategia de movimiento antiimperialista y solidaridad internacionalista? Bueno, lo primero que, con respecto a la fase imperialista, como ustedes saben, Estados Unidos y la NATO, la OTAN, han venido cosechando algunas derrotas importantes en el Medio Oriente a partir de que ellos tenían un plan de rediseñar el Medio Oriente. Ya el acuerdo Sykes-Picot les había quedado chico, la división que habían generado el Imperio Otomano. Y debido a algunos acontecimientos y a la expansión que se buscaba de Israel o a la seguridad para Israel y algún tipo de consolidación, sobre todo ante la amenaza de China, de Rusia, para el control de la región, habían planificado un nuevo diseño que comienza a fracasarles con la derrota en el Líbano, en el 2006. Luego viene, la derrota en el Líbano fue medio catastrófica porque en realidad era el primero de los movimientos que apuntaban a seguir con Siria y con Irán, para finalizar en Irán. Pero se empantanaron en el primero de los movimientos
y fue una derrota muy, muy importante para Israel, confesada por Israel, a pesar de la capacidad destructiva que tiene Israel, perdió en cuanto a sus objetivos de la invasión del Líbano. Después vino este plan de crear estas fuerzas de trasladar a Al-Qaeda y crear, digamos, aprovechar las revueltas en pro de más democracia, más cambios, reformas en el mundo árabe islámico. Digamos, en esa atmósfera se buscó movilizar y apoyar y utilizar a fuerzas opositoras de Siria para derrocar al gobierno y traer un gobierno pro-occidental. Esa fase, como ustedes saben, también fracasa, y ya es un fracaso muy importante porque es el segundo fracaso militar de la OTAN en el Medio Oriente. Y paralelamente es el segundo gran triunfo de la resistencia islámica en el Medio Oriente, es decir, la consolidación de un frente antiimperialista en el Medio Oriente con eje en Irán, y que desarrolla una victoria decisiva muy importante, este eje de la resistencia, con el apoyo de Rusia y genera una alianza, digamos, anti-planes de rediseño del Medio Oriente exitosa. Después, bueno, la cuestión queda, realmente queda Estados Unidos o el imperio en una situación de debilidad en el Medio Oriente de cara al futuro, porque la última, como sabemos, el último movimiento de Trump fue el hecho de gestionar unos acuerdos de paz, digamos, de los países del Golfo, algún país del norte africano, pero Marruecos, etcétera, pero digamos esto en realidad no aporta mucha cuestión nueva, porque esos acuerdos existían bajo la mesa, de modo que no hay demasiada novedad con eso, y además que tienen una fuerte resistencia en la región, esos movimientos, digamos, son muy de élite, digamos así, no tienen raigambre ni cultural, ni aceptación popular, y de modo que es muy difícil entrar por arriba con un plan de esa naturaleza, pero es una manera, de alguna manera, de intentar seguir con el tema del rediseño, que también se les empantanó en el Yemen. De modo que la situación, esta fase de imperialista, es una fase de debilitamiento y en contraposición de fortalecimiento de la resistencia. Un hecho muy importante fue la consolidación del frente con Irak. Irán e Irak habían tenido una guerra de 8 años impuesta por el imperialismo con Saddam sobre Irán, y de alguna manera el martirio de Irak al mismo tiempo, de Qasem Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes, consolidó lo que ya evidentemente en el terreno había sucedido, que era una consolidación de las fuerzas de la resistencia, agregando el contenido popular, las milicias armadas en Irak y Siria, que se unen así a las del Hezbollah, a las del Yemen, a las de Palestina, con lo cual el frente, como vemos, en lo militar, que es un poco, no es lo que termina de definir la situación geopolítica lo militar, pero sí es llave, es clave, es importante. Porque lo cultural, realmente esta resistencia está bastante fuerte. Queda la llave económica, que es la que siempre Estados Unidos manejó, con las sanciones, que son brutales, digamos, que son terribles, pero que para cualquiera que tenga la oportunidad de estar en Irán y vivir en Irán, Irán realmente da la sensación a primera vista de no ser un país que está bajo sanciones. Es un país muy activo, con mucho desarrollo, muy rico, con múltiples fronteras, múltiples contactos. Es muy difícil aislar a Irán. Irán no es una isla, no está ubicada en un rincón del mundo. Por lo tanto, el tema de las sanciones, aunque son las más grandes en la historia, según la describen los propios dirigentes norteamericanos, no han conseguido el efecto que se esperaba o deseado. Si bien presionan a Irán, es cierto, pero
no terminan de, ni siquiera ni remotamente, de poner contra las cuerdas al gobierno y al sistema, digamos, de la República Islámica. La República Islámica, a pesar de esas sanciones, ha fortalecido mucho su defensa, con lo cual prácticamente el costado militar queda sellado en cuanto a posibilidad de ataque por ese sector. Hoy algunos hablan de que Biden encarna el sector político norteamericano más afín a las guerras, a desencadenar guerras, pero yo creo que es muy difícil en el caso de Irán que Estados Unidos se decida por una guerra, porque sabe los costos que tiene, y creo que hace rato que han descartado. Incluso Obama en su momento intensificó mucho el tema, bueno, del ISIS, que perdió, pero aparte intensificó mucho el tema de las sanciones y el tema de apostar a la división interna dentro de Irán entre moderados, llamados moderados, digamos, son términos medios que no llegan a explicar bien la cosa, pero entre proclives a negociar, digamos, y a pactar de alguna manera, con menos dificultades, con menos condiciones, y aquellos que no, que ponen muchísimas más condiciones y son mucho más difíciles. Yo creo que la estrategia del imperio en esta nueva fase de la venida de Biden va a apuntar a rehabilitar esa estrategia de tratar de llevar la contradicción dentro de Irán, de tratar de generar una inestabilidad dentro de Irán, de intentar apoyar económicamente a aquellos negociadores, de tratar, digamos, pero al mismo tiempo la debilidad que está padeciendo Estados Unidos, las enormes dificultades internas que tiene, y el hecho de que Irán ya en otra etapa ha superado esas pruebas, y el desprestigio norteamericano en Irán es muy fuerte, muy grande. Primero porque no cumplió con las sanciones, no cumplió, perdón, con el acuerdo, no solamente porque Trump se retiró, sino que Obama no lo cumplió. Obama incrementó las sanciones lejos de levantarlas. Eso acá se sabe. De hecho, el líder le puso condiciones al gobierno, que el gobierno un poco era proclive a esas negociaciones, y el gobierno de Rouhani planteaba de que, bueno, si Estados Unidos vuelve al acuerdo, bueno, es como que podemos dar vuelta a la hoja y seguir adelante y más o menos todo quedaría arreglado, y el problema acá era Trump. Esa estrategia y esa posición fue totalmente, digamos, criticada y muy oportunamente se fijó tanto por el lado del Parlamento como por el lado del liderazgo, de que las condiciones de regreso de Estados Unidos son el levante de las sanciones, no son el mero regreso. De modo que por ese lado yo no creo que Estados Unidos realmente pueda dificultar mucho más y menos pueda alcanzar los objetivos que se propone con respecto a Irán. Hay una cuestión que sí, hay un gran descontento, digamos, hay dificultades con la situación económica por las sanciones, por las dificultades, y por el gobierno. Digamos, la política del gobierno no ha sido de apoyar mucho el desarrollo interno. No es que no lo haya apoyado en absoluto, no es que no haya un desarrollo interno en Irán industrial y que no haya de alguna manera un intento de independizarse de la dependencia del petróleo y demás, que se ha logrado bastante, sino que no es lo que más caracteriza al gobierno. El gobierno apostó mucho más a conseguir que Europa, digamos, levante sanciones, que de alguna manera, incluso la estrategia con China fue más llevada a cabo e impulsada desde el liderazgo, desde los puntos más fuertes de lo que es la postura revolucionaria de Irán, que la del propio presidente. Y yo creo que vienen 6 meses muy importantes, porque Estados Unidos es como que tiene la última oportunidad, entre comillas, digo, de hacer algo, porque Irán se le está yendo mucho de las manos. En lo militar ya es obvio, pero también en lo económico y también en lo político. En el sentido de que en Irán, dentro de Irán, el gobierno que encara una postura, como dije antes, más proclive a la negociación, está muy rodeado. Es decir, el Parlamento ha perdido la mayoría, la tomaron los revolucionarios. El líder puso, digamos, el jefe supremo de la justicia en Irán, ha dado un gran impulso a la justicia, ha ido detrás de muchas cuestiones medias mafiosas y
y muchas cuestiones de parálisis económica a partir de la falta de créditos y falta de apoyo al proceso industrial, a las industrias, pequeñas pymes, etc. Y eso ha provocado un gran cambio. Le queda nada más que aquel sector negociador, el ejecutivo, que ahora vienen elecciones en 6 meses, 5 meses, y las perspectivas son malísimas. Apuntan a que la venida de Biden y los demócratas levanten un poco con ayudas, con la baja del dólar, con algún gesto de sanciones levantadas como para decir que, bueno, que Rouhani puede reivindicar algún éxito, digamos así, que lo deje a su frente político un poco mejor parado de cara a las elecciones. Pero la cuestión es muy evidente, no sé si además las cuestiones internas en Estados Unidos van a permitir que hagan todo lo que quieran. Y yo creo que será una última, digamos, un último enfrentamiento importante dentro de Irán y con respecto al imperio, muy decisivo, porque yo creo que el imperio está, en cuanto a poder efectivo de dominar a la región y a Irán, está en su situación más, en su peor momento, está en un proceso de retirada. La inestabilidad de las tropas en Irak es muy fuerte, son atacadas prácticamente a diario. Toda la logística, los cuarteles, etcétera, la inseguridad para los norteamericanos es muy grande. Algunos dicen que este último ataque en Bagdad es un intento medio desesperado de decir que todavía está el problema del ISIS y nosotros tenemos que cuidarlo, que bueno, obviamente eso está muy desprestigiado, ya nadie lo cree. De modo que la situación, yo creo que me inclino por sostener, y lo veremos en los próximos meses, de que la situación en principio es favorable a Irán con dificultades, con un proceso algunos meses muy duros por delante, donde Estados Unidos va a intentar su último gran intento antes de perder totalmente y que sea una retirada desordenada incluso, la de Estados Unidos de la región, con lo que implica la pérdida de fortaleza de sus dos alfiles en la región, que son Israel y Arabia Saudita. Es decir, el debilitamiento norteamericano obviamente le va a traer un dolor de cabeza muy fuerte a estos dos alfiles y una gran inestabilidad, pero todo eso a futuro. Con respecto, yo creo que, bueno, más o menos eso es lo que yo quería apuntar. En todo caso, si después hay alguna pregunta, podremos ahondar un poco más. El líder y el Parlamento Revolucionario y la Corte Suprema de Justicia encarnan hacia dentro de Irán a personas muy austeras, de arraigue popular, de mucho arraigue también, arraigo en la estrategia de defensa. Son los que impulsan la estrategia de defensa necesaria para evitar cualquier aventura norteamericana. Y en este sentido, la crisis económica no se les puede, digamos, adjudicar a ellos. De hecho, no ejercieron el gobierno en estos últimos 8 años. Y por otra parte, el líder es de una gran austeridad. En los dos frentes el líder está muy bien parado. Primero porque él ya preanunció su escepticismo con respecto a las negociaciones y a la creencia de que Estados Unidos puede realmente cumplir esas negociaciones. Y por otro lado, su austeridad marca, digamos, una postura muy lejana a la del gobierno, la de Rouhani y los suyos, que han tenido problemas algunos, digo, no todos, pero ha habido problemas de corrupción, de desfalcos, de grandes riquezas, cosas que la gente lo vio. Así que no le va a ser muy fácil remontar eso. Con respecto a lo último, que me queda, no sé si queda un minuto más o 2 minutos tengo para decir lo que me apuntaron al final, que sería cuál sería la estrategia del movimiento antiimperialista. Sí. Un poquito, pero sin mucho tiempo para que dé tiempo a preguntas. Para que muy poquito. Bueno, en muy poquito tiempo yo digo la estrategia es, yo creo de cara a Hispanoamérica, hay grandes lecciones de estas victorias en el Medio Oriente. Y también para el Medio Oriente es importante España digamos, y América Latina, porque esta solidaridad, esta unidad antiimperialista es clave, es muy importante. El poder imperialista es muy fuerte en todos los órdenes, el mediático, el económico, el militar, el político. Es decir, debe ser necesariamente en esta etapa más globalista, debe ser confrontado con un frente antiimperialista global,
no hay márgenes para no estar mucho más unidos, mucho más solidarios. La muestra de los barcos iraníes a Venezuela es una buena muestra. La muestra del apoyo ruso a Siria es otra muestra. Y creo que hay cuestiones que la resistencia islámica supo amalgamar. Es primero la unidad más allá de lo sectario religioso y lo sectario nacional o nacionalista, digamos. Las alianzas de la resistencia van mucho más allá de lo racial, de lo religioso meramente, o de lo nacionalista. Y por otro lado, hay un factor en este triunfo, porque recordemos que es un triunfo militar frente a la OTAN. No es un tema menor, porque Estados Unidos, si pierde el músculo con el cual extorsiona y con el cual avanza y con el cual establece sus políticas, si se le resta esa facultad de amenazar y de infundir terror, miedo, etcétera, evidentemente sabemos que no le queda mucho más para convencer a nadie. Estados Unidos, digamos, no tiene ni prédica, ni ejemplo, ni historia, ni trayectoria, ni nada que realmente lo pueda hacer creíble en cuanto a sus buenas intenciones y a sus intenciones solidarias. De modo que eliminada, digamos, o neutralizada esta pata militar, al imperio realmente no le queda mucho por convencer. Y creo que es una buena lección del frente de aporte a la resistencia antiimperialista del frente de la resistencia islámica, es el factor espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque el factor espiritual y moral es un tema, digamos, es muy importante en la resistencia. Es decir, sabemos que la lucha es desigual, sabemos que la lucha es muy dura, que requiere de enormes sacrificios, y si no hay una visión espiritual que compense esos sacrificios, es muy difícil movilizar a un pueblo para una lucha que no es temporal, es permanente, digamos, es muy sacrificada. Sin la intervención masiva del pueblo, los ejércitos convencionales, las fuerzas convencionales son incapaces. Irak es un buen ejemplo. Cuando había perdido el ejército iraquí, Mosul, Tikrit y otras zonas muy importantes, y cuando estaban el ISIS en las puertas de Bagdad, entró por disposición religiosa y por la influencia de Irán, la influencia del comandante Soleimani, entraron las milicias iraquíes populares y dieron vuelta el asesoramiento, la unidad con los iraníes, los libaneses y los iraquíes y los sirios dieron vuelta a la cuestión y derrotaron finalmente al ISIS, más allá de que queden algunos resabios, algunos focos pequeños. De modo que la gran lección, creo, son dos, y termino con esto. Una es la importancia del rescate de la cuestión espiritual, cosas que los movimientos antiimperialistas en Hispanoamérica y en Latinoamérica creo que tienen que hacer una reconsideración de dos lados. Tanto del lado espiritual, religioso, que debe tener un compromiso político y antiimperialista, que es su pata floja, que salvo excepciones, en su mayoría desgraciadamente son conservadores que no la tienen. Y por otro lado, de la izquierda revolucionaria, en el hecho de reconocer en la espiritualidad revolucionaria y combativa y antiimperialista un fenómeno, un factor de mucho peso y mucha importancia para desarrollar en la región. Y la otra gran lección es la unidad que yo veo que debe establecerse y debe recuperarse, y es difícil, entre los nacionalismos religiosos antiimperialistas, ojo, porque los hay imperialistas, ya los conocemos, los fascistas, pero no digo ellos, sino los nacionalismos de carácter antiimperialista, religiosos o con tinte religioso, y los movimientos de izquierda. Esta pelea, digamos, antiimperialista en el seno de estas fuerzas y este frente debe eliminarse, debe fortalecerse la unidad, el diálogo, los acercamientos, los debates, debe saberse y debe aceptarse las diferencias, debe priorizarse las necesidades y el sufrimiento de los pueblos, la destrucción de las sociedades, de la pobreza, del medio ambiente, la corrupción, el desastre, la desestabilización que está provocando el imperio. Y realmente uno no puede quedarse en una visión sectaria, no puede quedarse en una visión de discutir de un puritanismo de ideas, digamos, que le hace un favor muy grande al imperio y a su dominio. Acá las fuerzas antiimperialistas deben encontrarse y deben unirse y deben fortalecerse y deben intercambiar. Y bueno, y están los gobiernos en Hispanoamérica de tinte más de izquierda, están los gobiernos más
de la resistencia en la región o los grupos, y las condiciones están dadas, dependerá de los actores. Pero no hay margen, o sea, el sufrimiento de la gente es muy grande, nada más. Vale, muchas gracias, Azul. Voy a abrir un turno de preguntas, pero solamente 3 preguntas, 3 personas que quieran preguntar algo y que sean preguntas, que no sean ninguna tesis ni nada de eso. Si alguien quiere la palabra para preguntar. Bueno, primero en pedirle ha sido Ramón y después Eduardo. Pues Ramón, adelante. Ramón, conecta allá. Sí, es que quería preguntarle al compañero iraní. El acuerdo de Abraham, que está dentro de eso que llaman acuerdo del siglo, ha conllevado además a la relación militar entre los que lo conforman. Y eso arrastra una relación directa con los militares israelíes que se agrupan también con Estados Unidos en la base de Qatar. ¿Qué perspectiva hay para eso? Porque eso es como una vuelta de tuerca a lo que nos venías contando, ¿no? Y nada más. Ahora, por favor, Eduardo, que haga su pregunta y ya contesta a las 2 después a Abdul. Sí. Buenas noches. Un saludo a Abdul. Me gustaría que ampliaras un poquito más vuestra concepción sobre Europa, sobre el papel de Europa y las condiciones en que está actuando Europa en la zona. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No sé si alguien más quiere. Hay una pregunta, por lo visto. Yo quería preguntar. Joaquín. Joaquín quería preguntar si puede ser. Sí, yo quería, Abdul, preguntar o que desarrollaras un poquito más la importancia de la dinámica espiritual en esta construcción antiimperialista. Que desde los enfrentamientos imperialistas creo que el Estado Islámico ha supuesto un análisis y un desgaste tremendo para la percepción religiosa que desde Occidente se tiene del Islam, generando una distorsión tremenda de lo que es en sí. Y me parece que, por otro lado, los que han sido desde el ámbito más agresivos, precisamente son que entre otras cosas son blancos, anglosajones, pero también protestantes. Es decir, ha habido una cosa también dentro de la que está siendo predominante otros movimientos Se te va que han, Joaquín, se te va la voz. De la teología de la vida. No sé si se te ha podido escuchar la pregunta. Bueno, pasamos a Ángeles, que tiene pedida la palabra, y ahora si Abdul no pudo enterarse bien, que pregunte a Joaquín a ver qué era al final. Ángeles, por favor. Sí, yo quería preguntar específicamente, esta mañana hablábamos de la hegemonía y la ideología imperialista, cómo se ha impuesto en la vida cotidiana a través de las nuevas tecnologías. Y me gustaría saber en qué situación se encuentra la población iraní respecto a estos ataques y esta guerra ideológica y psicológica que se ha emprendido contra todos los pueblos que resisten. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Hay una pregunta que la han escrito, no sé si la voy a leer bien porque está un poco rara, que dice: teniendo en cuenta el papel del imperialismo y la profunda crisis global, ¿no sería viable una segunda tricontinental? Es una pregunta que han hecho por YouTube, también para Abdul.
Y ya con eso yo creo que cerramos las preguntas y puede contestar. Artur, ¿puede abrir y contestar? Sí, bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que yo no soy iraní, yo soy argentino. Estoy en Irán, pero soy argentino, digamos, de la patria grande hispanoamericana. Así que eso es el primer punto, ¿no? Sí, estudié en Irán, digamos, y en estos momentos estoy acá. Pero bueno, estoy mucho en Argentina también, salvo que por la pandemia del corona ahora los viajes se han complicado un poquito, pero en cualquier momento, si Dios quiere, ya volveremos. Con respecto a las preguntas, yo quería decir también que debido al retraso se me va a complicar un poco quedarme después de las preguntas, después de responder esto brevemente. No sé si voy a poder estar mucho más porque tengo que ver qué pasó con el otro encuentro, pero quiero agradecer muchísimo a ustedes por haberme dado el honor de participar. Ojalá que podamos estar en contacto más a menudo y aprovechar de ustedes, de las exposiciones. Algunas hoy escuché, otras las voy a escuchar en la grabación. Me interesa mucho realmente. Lo escuché a Atilio Borón con su, digamos, análisis sobre la situación en Estados Unidos y la crisis del capitalismo, digamos, lo que ellos empiezan a confesar como un posible abismo, digamos. Es un tema muy interesante para desarrollar. Bueno, con respecto concretamente a las preguntas, la cuestión de las bases militares de Qatar, los israelíes y demás, para Irán eso no es un problema. O sea, Irán está confrontando directamente con Estados Unidos. Es decir, lo que puedan hacer, digamos, Qatar, es decir, a ver, la fuerza destructiva de la OTAN, que obviamente incluye a las monarquías del Golfo, algunas y demás, es un poder que sabemos, es un poder de mucha destrucción, es un poder muy fuerte en lo militar. La guerra es bastante asimétrica con todo, pero una vez un comandante de las fuerzas revolucionarias de Irán dijo, cuando se le preguntó acerca de un posible ataque norteamericano a Irán, cosa que siempre está medio latente así, y él contestó que los norteamericanos tomaron nota muy bien y muy profundamente de la lección de la guerra de los 33 días en el Líbano. Es decir, la lección de la guerra de los 33 días en el Líbano es la siguiente. Israel tenía poder aéreo, el Líbano no tenía una defensa antiaérea y una posibilidad de contrarrestar, digamos, un ataque aéreo israelí. De modo que el grado de destrucción que provocó la invasión al Líbano fue muy grande, fue muy fuerte, pero los objetivos de la guerra y el sostenimiento de la guerra se hizo inalcanzable para Israel e imposible, y terminó derrotado, digamos, de acuerdo a las propias confesiones en el campo de batalla. Es decir, que para la resistencia, esto es muy importante de tomar nota, la resistencia no es que la resistencia tenga que producir un número de bajas igual o un número de destrucción similar al que sufre. No es esa la cuestión central. La cuestión central es generar las suficientes bajas en los enemigos imperialistas como para que desistan o no resistan la presión de sus propios pueblos para sostener una agresión en el tiempo. Es decir, que ellos pueden entrar con mentiras, con falacias, pueden entrar en un enfrentamiento, pero como se dice muchas veces aquí, no pueden manejar el final de esa agresión. Pueden marcar un principio, pero no el final. Y los padecimientos que tienen que estar dispuestos a pagar, no los pueden pagar porque siempre ellos entran sobre la base de que, digamos, ellos estaban muy acostumbrados a atacar sin ser, digamos, sin sufrir bajas, sin sufrir represalias, sin que tenga la posibilidad de la resistencia de alguna manera de contrarrestar esos permanentes ataques. Esta situación quedó totalmente digamos, fuera de la cuestión, quedó muy claro, tanto en el dron muy, digamos, de último desarrollo tecnológico que le derribó Irán a Estados Unidos, como el ataque a las bases después del asesinato de Soleimani, como todas las operaciones que hizo en los últimos días de Trump. Sabíamos, existía el riesgo de que Trump iniciase alguna agresión para de alguna manera tratar de tapar lo que era ese desastre interno en Estados Unidos. Se barajaba esa posibilidad. Irán demostró parte de su poderío militar en varias maniobras de mucha importancia en el Golfo, en Irán, dentro de Irán, etcétera, su capacidad misilística como disuasión,
Y yo creo que no altera nada el hecho de la unión de Emiratos o de Qatar con Israel, digamos, no le aporta mucho al frente imperialista en lo militar. Con respecto a Europa y la postura de Europa, bueno, Europa evidentemente, Europa es un apéndice imperial, desgraciadamente, no los pueblos europeos, no la gente, pero evidentemente los gobiernos alimentan a Arabia Saudita en la agresión contra el Yemen, apoyan fuertemente a Israel. Del lado de las relaciones nucleares con Irán juegan totalmente del lado norteamericano. Algunos querrían liberarse del yugo norteamericano y poder entrar en un tipo de negociaciones diferentes. Ya sabemos lo que le pasó a Alemania con el acuerdo del gasoducto en el norte con Rusia, digamos, todas las presiones que sufren, hasta dónde están dispuestos a soportar y a doblegar esa influencia nefasta norteamericana, digamos, eso es un tema que es un tema pendiente dentro de Europa, que seguramente con el tiempo, me imagino, y el crecimiento chino-ruso, la debilidad norteamericana, el Brexit, la salida de Inglaterra, creo que de alguna manera va a ir conduciendo, quizás más lentamente de lo que uno querría, a una Europa un poco más independiente. No creo que le quede muchas, no creo que se quiera hundir con el epicentro imperial, digamos, o lo que representa Estados Unidos e Inglaterra. Pero bueno, hasta ahora Europa no ha dado señales de independencia y no pareciera que en el corto plazo pudiera haber demasiadas señales en ese sentido, pero bueno, ustedes conocen más que yo, así que ustedes sabrán decirme si se puede esperar más o no. Con respecto a la dinámica espiritual y la percepción o la islamofobia, que fue uno de los objetivos de la creación del ISIS, fue justamente esas filmaciones y esos videos que se hacían conocer sobre matanzas de huellos, quemas y violaciones a cristianos y toda una manipulación de modo de que la gente tenga espanto, terror del Islam como amenaza. Eso es un factor que el imperialismo va a aprovechar al máximo permanentemente, lo hace a diario, todos lo vemos, pero también el grado de conciencia de esa falsedad, de esa manipulación, ha crecido muchísimo en Hispanoamérica. Es muchísima la gente que sabe que eso es manipulación abierta y dura y que realmente es la contracara de una resistencia islámica que ha apoyado a los cristianos, que es la que ha sufrido mucho más baja del terrorismo. La resistencia ha dado a muchos héroes en la lucha contra el terrorismo asesinados por Estados Unidos, y eso creo que es bastante conocido. Y ahí el rol de los medios de información alternativos a los medios hegemónicos es fundamental para hacer docencia, para hacer difusión y para que la gente, bueno, conozca cada vez más el hecho de esos barcos iraníes a Venezuela, digamos, rompiendo la estrategia de asfixia energética a Venezuela. Creo que son muestras contundentes en la acción, no en la palabra, de una solidaridad y de una religiosidad, una espiritualidad que es netamente de corte popular y antiimperialista. Así que bueno, habrá que, esperemos tener más ejemplos de esa índole, de modo que pues, se pueda contrarrestar toda la islamofobia. Con respecto a, bueno, ahí había también una alusión a los protestantes, a la teología de la liberación. Bueno, los protestantes, obviamente hay una manipulación en el protestantismo también. A ver, Estados Unidos en Medio Oriente no tiene otra manera de ingresar en lo cultural que con algún tipo de ropaje religioso, digamos. Es decir, el Medio Oriente es muy religioso, no se puede disociar, no se puede, digamos, soslayar y hay que tener... Entonces la estrategia es generar un judaísmo sionista, un islam wahabita, un islam como ISIS, etc. Digamos, la estrategia es una deformación del islam para, digamos, mostrar al islam como amenaza, como algo retrógrada y fanático y peligroso, y por otro lado, como para poder penetrar y dominar y justificar intervenciones en el Medio Oriente. Pero eso es lo mismo que hablábamos antes, esas estrategias, si uno analiza los últimos 30 años, cada vez creo, por más que todavía el imperialismo tiene mucha fuerza mediática y bueno, y mucha gente desprevenida todavía, creo que el grado de la gente que ha tomado conciencia y conoce la realidad es cada vez mayor. Y con respecto a la ideología espiritual, con respecto a la población iraní, que digamos el efecto de la ideología imperialista en la población iraní, como dije, está muy desprestigiado el imperio en Irán hoy por hoy.
Pero eso no quita que con una estrategia mejor ahora, digamos, con una estrategia más, si se quiere, más cuidadosa de parte de los demócratas, más disfrazada, más con piel de oveja, puedan de alguna manera retomar algunas cuestiones, alguna suerte de influencia. Pero eso de alguna manera lo analicé al principio, yo creo que les va a ser difícil, no es que no lo vayan a hacer, son 6 meses. Seguramente van a vertir mucho dinero acá adentro en Irán y van a trabajar mucho, tienen 6 meses muy importantes para ellos, pero tampoco va a ser fácil y tampoco los iraníes están tan dormidos, así que veremos. Y con respecto al papel, la última pregunta, o no sé si un comentario del papel del imperialismo en la crisis global. A ver, el imperialismo es el artífice de la crisis global, es el gran actor de la crisis global, justamente por sus políticas de concentración de la riqueza, de digamos, militarización del dominio mundial, de toda una política de usura muy dura con los continentes latinoamericanos, con los continentes africanos, asiáticos y con sus mismas poblaciones. Un vuelco a una economía financiera de especulación que es tremenda, digamos, los efectos que tienen en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Por otro lado, una crisis moral muy fuerte, o sea, una degradación, una corrupción, unos niveles de corrupción que yo no sé ustedes cómo lo verán, cómo lo viven, pero digamos, son políticas que ellos implementan en Latinoamérica. Y yo de ahí rescato la importancia de lo espiritual, porque realmente a veces, y esto lo digo, se puede analizar, se puede debatir, pero creo que a veces la izquierda termina siendo un poco permeable a algunas penetraciones imperialistas por el lado de la desintegración familiar y el debilitamiento social. Alguno por ahí me querrá decir que no, que nosotros tenemos una visión conservadora y que esos cambios son necesarios, y una apertura y una desconstrucción y todas estas cuestiones en boga. Yo creo que no es así la cuestión. Yo creo que hay una política imperial de debilitamiento de los pueblos y la resistencia de los pueblos. Apuntan a una destrucción de la estructura familiar como un sostén de una resistencia. Y bueno, es un tema que tendremos que debatir. Yo creo que hace falta un grado de espiritualidad y de moralidad importante a la hora de los sacrificios que implica enfrentar el imperialismo, porque si fuera tan fácil no habría país colonizado, digamos. Obviamente que es muy difícil enfrentar el imperialismo y no se puede realizar. Y cuando digo, no estoy hablando de elites, no estoy hablando de personas, digamos, con conciencia, con motivación interior, y bueno, sí, los hay en todos ámbitos y no necesariamente religiosos, pero estamos hablando de la necesidad de la participación masiva de los pueblos en la defensa y en el sostén de posturas revolucionarias y posturas antiimperialistas. Y ahí, para movilizar a las masas y a la gente, tiene que haber un grado de fortaleza, me parece, en ciertos principios que si no están bien consolidados se hace difícil. Muchas gracias. Inmediatamente. Pues en este caso vamos a pasar la palabra a Mayel Gucci, que nos va a explicar la resistencia del pueblo de Palestina. Hola, buenas noches. A estas alturas ya habéis cubierto casi todos los frentes. Primero agradezco a todos vosotros y a vosotras por de nuevo la invitación para que yo desarrollara, más que en Palestina en su concreto, porque acaba de presidirme el Abdul Karim, quizás ha hecho una exposición casi coincide con todo lo que realmente podría haber planteado en cierto sentido. Pero a mí, afortunadamente, cuando los intervinientes, todos los compañeros embajadores que han venido de América Latina, como las preguntas y las respuestas, muchas veces no encuentras el argumento para poder refutar, porque estamos coincidiendo a grosso modo en todo.
Y esto no sé si crea dificultad más que facilitar las cosas, puesto que si hubiese habido alguien que está en el bando contrario, tal vez te motiva para que tú entres en un debate y para responder a muchos, no solo tópicos, sino también teorías sobre las cosas que se habían planteado, como lo hizo el señor embajador Mario cuando habló de cuando cae el muro de Berlín, y se habló del fin de la historia, ¿no? O cuando se habla del imperialismo, si el imperialismo cae, evidentemente inexorablemente va a caer. Ahora te preguntan, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Y qué es la fuerza motora la que va a dirigir la alternativa? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas son temas de planteamiento real. Pero lo digo esto para poder, digamos, enlazarlo con la situación nuestra, que no es nada ajena a lo que realmente habéis planteado antes. Y sobre todo lo que había planteado el Sheikh Abdul Karim. Yo quiero retroceder un poco en la historia de atrás para poderme aproximarme a la situación actual, porque es necesario, imprescindible, regresar a cuando 1989-90, cuando empieza a caerse el muro de Berlín y la Unión Soviética. En aquel entonces, sabéis que acababan de salir de una guerra de 8 años entre Irak e Irán. Habían invadido el Líbano, habían expulsado a la resistencia palestina del Líbano. Israel llegó hasta Beirut, la matanza de Sabra Shatila, ¿os acordáis de aquello? Todo esto ocurrió en aquella época. La respuesta inmediata son dos cosas. La primera intifada, la que, digamos, de alguna forma facilitó la esperanza de que podría dar empezar un proceso revolucionario hacia la solución a la larga de la causa palestina. Pero claro, desgraciadamente aquello ocurrió en un momento en donde cae el muro de Berlín, en donde el imperialismo había creado la Al-Qaeda para enfrentarse a la Unión Soviética años atrás, y que consigue, lamentablemente, hacer caer, entre otros factores, a la Unión Soviética. En la Guerra Fría ya está terminada, hay un vencedor, que es el imperialismo, sus lacayos y sus aliados a nivel europeo, a nivel total. Y entonces, en aquel momento, Estados Unidos se creía que está en las condiciones para crearse como potencia unipolar. Eso es fundamental, para poder entender lo que está pasando. En aquel momento empezaron a divulgar que el mundo va a empezar el fin de la historia, el imperialismo por sus valores humanistas, libertades y demás, va a establecer una paz universal a nivel mundial. De ahí vino la Conferencia de Madrid, encabezada por el señor Bush padre y la asistencia de los residuos de la Unión Soviética en aquel entonces, Gorbachev y toda la camaradía europea y los regímenes decadentes árabes en su conjunto asisten a la Conferencia de Madrid para que haya paz en Oriente Medio. Si hacemos una lectura rapidísima de lo que ocurrió desde aquel entonces, aquel mundo de la paz, hasta el año actual, podemos registrar más de 58 guerras, digamos, devastadoras, empezando por la invasión de Afganistán, pasando por la invasión de Irak, la destrucción de Irak y el desmantelamiento del ejército iraquí, la instalación de muchas bases americanas en la región, pasando a las guerras de África, las guerras, y luego vieron lo que viene a llamarse en la primavera árabe, con toda la intervención norteamericana de distintas formas. Hay que recordar que Estados Unidos, de alguna forma, y sus aliados, sobre todo su base delantera, que es el Estado de Israel, han probado suerte con 3 tipos de guerras diferentes desde aquel entonces. La primera, que es la guerra combinada, o si queréis, híbrida,
entre una intervención que vino digamos, a consagrarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es un control remoto en la región a través de los instrumentos, a través de los plazos económicos y propagandísticos, como el Fondo Monetario Internacional, como las Naciones Unidas, como las resoluciones, etcétera, etcétera, controlar aquello a distancia, no exento de intervenciones fallidas desde entonces. Es decir, si quisiéramos recordar la guerra del Yemen de 1963, en donde el lacayo principal, Arabia Saudí, interviene, está la intervención en el Líbano en el 58, está el pacto fallido de Bagdad, está la guerra de los 6 días, la guerra del 67. Todas estas guerras se hicieron, pero de alguna forma han creado también la guerra del 56 en Egipto contra Nasser, pero también han sido respondidas con avances, como lo que estamos ahora registrando con el eje de la resistencia. Estamos hablando de Nasser y con su pacto con la Unión Soviética, la creación del movimiento de países no alineados, la unidad con Siria, aunque fallida después, la guerra del Yemen, en donde interviene la guerra de liberación del Yemen del Sur contra la presencia norteamericana, los movimientos revolucionarios en el Golfo, en Omán, en Bahrein y demás, la propia resistencia palestina que nace a partir de aquel entonces, el 65, toda esta acción y reacción surgen en este intervalo hasta digamos, el 2003, donde la intervención directa en guerra directa era aquí combinada con la guerra anterior. Y esta guerra fue financiada, aunque fue anterior, la guerra financiada por Estados Unidos a Irak para que siga, y a través de Arabia Saudí y los países del Golfo, para que hagan una guerra devastadora contra Irán, contra el gobierno iraní de Khomeini, cuando realmente 8 años atrás de aquello, Shah de Irán había pactado con Bagdad un acuerdo ignominioso en Argelia en 1975. Al margen de todos esos detalles, vino la guerra, el género de guerra combinada, que es la tercera guerra. La cuarta guerra es como crear un enemigo ficticio, se llama el Islam. Cuando el Islam ha sido siempre instrumentalizado por un sector para poder, digamos, diabolizar a la región. Por ejemplo, los hermanos musulmanes nacidos en 1928, que ha sido un tema fundamental en todo esto. No digo esto porque, a tenor de lo que había planteado Abdelkarim, la conciliación entre el Islam y la izquierda. Este es un tema muy apasionante que habría que plantearlo en un momento dado en una conferencia larguísima. Luego vino la guerra de cuarta generación, en la que se utilizan los actores internos sectaristas, como entre el Islam suní, el Islam chií, entre musulmanes, entre las minorías, la kurda, la mezagí, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de guerras que se está utilizando. Y la quinta generación de guerras, la quinta guerra o de G5, digamos, ha sido la guerra de los embargos y de las sanciones económicas hasta la asfixia, como la ley César, como las sanciones que se están lanzando y que Trump, digamos, agudizó más que ningún otro. Pero también, en cambio, podríamos decir que aquí se diaboliza a Trump como si en la época del señor Obama era angélica. Las guerras que había protagonizado el gobierno demócrata tanto del tiempo de Clinton como el tiempo de Obama, es muy superior a lo que había planteado el propio Trump. Recordemos el bloqueo a Irak por parte de Clinton, las líneas 32 y 36, es una de ellas, el bloqueo a Siria, el golpeo, digamos, las guerras que hizo Obama apoyando incluso la guerra de Yemen, todo este tipo de cosas, la primavera árabe, la intervención en Siria, la creación de Daesh, como el propio Trump lo había dicho, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en todo esto? La crisis, todas estas guerras ha causado a Estados Unidos una cantidad o un sinfín de
de consecuencias, digamos, estratégicas, como por ejemplo la crisis económica del 2008, la propia crisis, digamos, sociológica, social dentro de los Estados Unidos, agravada por luego al final por lo que es la pandemia, que estábamos hablando todos de la pandemia, en donde se demuestra, se descubre que Estados Unidos y el imperialismo y el capitalismo en sí no es capaz de hacer frente. ¿Por qué ocurre esto? Porque vino para responder a la crisis, es volver de la globalización al proteccionismo como forma de proteger a los propios intereses del imperio. Segundo, el Brexit, la crisis de Europa, etcétera, etcétera, son consecuencias de esta política de escaparse hacia adelante. Voy rapidísimo para poder abarcar todos los puntos en su conjunto para no... Entonces, ¿qué ocurre? Trump plantea lo que vino a llamarse el paquete del siglo. El paquete del siglo consiste en reconocer al Estado judío como tal sobre el total de Palestina histórica, trasladar la embajada a Jerusalén y crear, normalizar, entre comillas, las relaciones entre los países del Golfo y Israel. Esta relación entre estos países reaccionarios, oligárquicos árabes para con Israel existían desde su creación, desde la creación del Estado de Israel. Sin embargo, ahora se le da a bombo y platillo un auge como si fuera un éxito del señor Trump, sin más. Ahora se atreven, porque se creían que ellos con esto podían adelantar para, primero, resolver la crisis del propio Trump, podían resolver la crisis del propio Netanyahu dentro de sus fronteras. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es, digamos, la lectura real? Tanto Israel tiene un problema existencial más vista que nunca. ¿Por qué? Porque desde 1973 Israel no pudo ganar ni una sola guerra militar en la región. Es verdad que agrede, pero no es capaz de ganar ninguna guerra. El 2000 y el 2006 ha demostrado no solo que no puede, sino también ha entrado en una especie de disuasión recíproca entre Hezbollah, es un partido, y lo que es Israel. La interrupción de la tecnología avanzada en manos de Hezbollah, en manos de Irán, en manos de Siria, etcétera, etcétera, ha creado un equilibrio de terror. No es que sea Estados Unidos, el nivel militar de los iraníes o de los sirios o de los Hezbollah, igual que los americanos y la OTAN. No es verdad, no es así. Pero sí están en condiciones y una experiencia acumulada capaz de disuadir y causar daño estratégico a este bloque imperialista. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Mete en un callejón sin salida a la propia dirección fáctica de la OLP. Sabéis que hay una autoridad nacional palestina que está bajo el control, el dominio israelí en las tierras ocupadas. Israel viene practicando una política progresiva de anexión territorial, política, etcétera, etcétera. Y la dirección política palestina de tanto de Cisjordania como en Gaza se encuentran en una situación sin salida, en el status quo, que no podían seguir. Abbas y sus oligarquías, los beneficiados de esta situación a nivel personal, se encuentran en un callejón sin salida. No tienen más remedio que, digamos, rechazar el acuerdo. ¿Por qué rechazar el acuerdo? Porque lo que pretende es eliminar la causa palestina no solo en el terreno geográfico, sino en el terreno político, el derecho de retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vino lo de Biden. Lo de Biden ahora puede que parcialmente tomar por parte de alguna parte de los palestinos la esperanza de que el señor Biden podría cambiar un poco la suerte de la situación. ¿En qué sentido? En sentido de recuperar la relación con la OLP, o sea, con la Autoridad Nacional Palestina, podría darles la ayuda económica cortada por parte de Trump, podría apoyar a la UNRWA, podría, digamos, restablecer el contacto, abrir la oficina de la OLP en Washington, etcétera, etcétera. ¿Todo esto qué significa? Significa vas a crear mayor división entre los palestinos. En este sentido, la Autoridad Nacional Palestina ha presionado a
declarar o convocar elecciones legislativas y presidenciales y posibles elecciones del Consejo Nacional Palestino de la OLP. Frente a esta situación hay dos tesis. La tesis que apoya, y ahí hay presiones por parte de mucha gente, entre ellos Estados Unidos, incluso la propia Rusia, está los países árabes en su conjunto, sobre todo Egipto, Jordania, etcétera, etcétera, y también por parte de las organizaciones palestinas filo a Abbas. Frente a esta situación, la minoría de las organizaciones Yihad Islámica, el Frente Popular, plantean el rechazo a estas elecciones, a no ser que se plantee primero el plan político sobre el cual que hay que hacer elecciones. Estamos en esta situación actual en donde estamos en el compás de espera a ver, estos apuestan a que el señor Biden empiece a mover ficha. Lo que había planteado Abdelkarim sobre las tácticas que a seguir por parte de Estados Unidos frente a la situación, el cómo apostar por crear divisiones entre moderados y conservadores, entre organizaciones radicales y no radicales, etcétera, etcétera, podría ser una de las armas que se puede hacer. Pero valiéndose del apoyo financiero, de corromper a un sector amplio que necesita dinero porque estamos en una situación realmente límite. Pero aún así, podríamos confiar en que los desgastes económicos, estratégicos que ha causado el propio Trump y las guerras sucesivas ha dejado en quiebra, en bancarrota y por lo tanto la incapacidad de maniobra en la región. Estamos en esta situación que espero que el Biden, digamos, con la herencia pesada que ha tenido de parte de Trump, tenga 2 o 3 años para poder recomponerse parcialmente dentro de Estados Unidos y por lo tanto una capacidad de maniobra poco posible que pueda incidir en cambiar la suerte de las cosas. Rapidísimo. Vamos a pasar a la compañera Vera. Encantada de verte de nuevo, Vera, que hacía mucho que no te veía. Y ella nos va a explicar la situación en Rusia y en su entorno. Abre el micrófono, Vera, gracias. Sí, ¿se oye ahora? Sí, sí, perfecto, Vera. Vale, yo tenía miedo que no estaba bien el internet, pero bueno. Yo quiero saludar a todos desde Rusia, desde una comuna de Alexandrovsk, del Movimiento de Esencia del Tiempo, donde me encuentro ahora. Y bueno, me alegro mucho de ver a todos. Y quería decir que es una lástima que algunos compañeros que hablaron, que yo seguí aquí por vídeo, me gustaría contestarles, pero ya se han ido. Bueno, espero que puedan escucharlo en diferido y de alguna manera podemos tener un debate. Y sobre todo, aquí se ha mencionado varias veces el tema del fin de la historia, y lo ha mencionado Mario Isea y también el compañero de Palestina. Y en este sentido yo quería un poco recordar que Marx, cuando desarrollaba su teoría decía que el capitalismo, cuanto más duro, más férreo era, y cuanto más oscura es la noche, más pronto amanece, igualmente el capitalismo caería cuanto más duro sea por la rebelión social. Pero no quiere decir que en este sentido cualquier concesión económica o social alejaría y no acercaría al comunismo, y la cuestión era eliminar el mercado y no construir un socialismo del mercado. Entonces, en este sentido, el fin de la historia es un concepto liberal, que no es un concepto marxista, porque Marx pensaba que con el comunismo la historia verdadera iniciaría, y luego era un tema de Hegel que retomaron Kojève y luego su alumno Fukuyama, hablaban del fin de la historia liberal, ¿no? Cuando todo se hundiría en el consumismo, y como Marx decía en su teoría de mercancía, dinero, precisamente
la mercancía, convertir todo en mercancía destruye al ser humano y destruye a la sociedad. Y yo creo que en ese sentido nos encontramos en el fin de la historia, en los tiempos de este fin de la historia, cuando presenciamos esta destrucción de la sociedad, del hombre como tal. Vemos la destrucción como el propio imperio, tocando el tema del final del capitalismo que mencionó Atilio Borón y otros compañeros. Precisamente el capitalismo se está destruyendo a sí mismo, pero no para dar paso al comunismo, por desgracia, sino al talón de acero que describía Jack London en su libro Talón de Hierro. Y claro, aquí en este sentido yo creo que tendríamos que tener cuidado, y yo estoy aquí muy de acuerdo con el compañero de Irán que intervino y dijo que la solución sería en la espiritualidad y en la moralidad, que podría ser a la resistencia, porque solo de esta manera la resistencia podría ser un factor realmente relevante dentro de este mundo que está descomponiendo el propio imperio, porque ya le está sobrando. Y en ese sentido, bueno, lo que decía Lenin sobre el imperialismo, ya después del Marx, en su libro sobre el imperialismo, y que el comunismo podría no ser lo siguiente que vendría después del capitalismo, y después Rosa Luxemburg y Kautsky hablaron sobre el hiperimperialismo y hipermonoimperialismo y todo eso. Y claro, ahí también el concepto era que los países compiten dentro del sistema capitalista, y con estas mismas reglas hay otro país que está ganando. Ahora mismo, por ejemplo, después de la destrucción de la Unión Soviética, Estados Unidos y los países europeos empezaron una globalización en la que se presuponía que ellos tendrían el dominio. Y el tiempo, los 20 años, los 30 años mostraron que esta globalización la está ganando China. Y por lo tanto, el imperio decidió que tenía que cambiar las reglas. ¿Cómo se sale de esta normalmente? No se sale dando el premio al país que ha ganado, sino con una guerra mundial. Se salía antes, pero ahora existiendo el armamento atómico, nuclear, la guerra mundial es muy problemática. Y por eso han optado por un reseteo de la sociedad, donde se destruirían las propias bases de esta sociedad. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es esto, la destrucción no de una sociedad concreta, sino sociedad como tal, la destrucción de la familia, la destrucción del Estado, la política tal como la conocemos, que ahora con todas estas revoluciones naranjas al poder, como políticos llegan todo tipo de cómicos, payasos, pornoestrellas y todo esto, que se ha convertido en una cosa que es completamente distinta a lo que era antes. Es como si en las formas invertidas, ¿no? Formas que comen su propio contenido. Y en este sentido, cuando el propio imperio está destruyendo las reglas del juego que hasta ahora funcionaba y las otras todavía no se han creado, quizá Rusia y los movimientos de izquierda podrían tener un lugar, una oportunidad, una pequeña ventana de oportunidades para actuar y tomar en sus manos el proceso. Pero existe una posibilidad teórica, pero en la práctica, bueno, es muy pequeña y habría que aprovecharlo porque la alternativa, según yo veo, es muy mala. Y yo creo que en Rusia, bueno, sí, es un país capitalista, pero por la caída por el derrumbe tan brusco del comunismo, quizá los oligarcas de aquí a veces actúan demasiado brusco, y en ese sentido yo creo que es posible que se produzca una reacción social antes, porque muchas veces
dicen cosas y actúan de la manera en la que ni siquiera, bueno, se comportan en el occidente, ¿no? Las condiciones en este sentido son muy malas, pero puede ser que tenga esta reacción social, no la reacción que que está intentando liderar Navalny y todo esto, que es precisamente lo que están intentando montar desde el occidente, es digamos, estos posthumanos que ya que vimos como base social de todas estas protestas en Venezuela, que lidera Guaidó, en Maidán, en Ucrania, en las revoluciones árabes y en Armenia y todo eso, no, pero una respuesta social verdaderamente efectiva, y en este sentido, repito que yo creo que tendría que ser espiritual y moral, y los movimientos sociales muchas veces, estos feminismos y estos movimientos de ecologistas y todo esto están montados por el propio imperio para descomponer a la sociedad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo estoy aquí de acuerdo también con el compañero de Irán, que muchas veces están penetrando a la izquierda para de alguna manera también descomponerla y desactivarla, ¿no? Aquí, en este sentido, yo estoy de acuerdo con él. O sea, el movimiento feminista, desde el momento que lo está liderando Hillary Clinton y Paula Dobriansky, bueno, yo creo que habría que tener aquí mucho cuidado. Y en este sentido, estos debates me parecen muy positivos para poder compartir ideas y un poco a nivel internacional sentar las bases de qué es lo que se puede hacer en este momento tan complicado y yo creo que decisivo. Pues con esto ya termino. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Vera. Vamos a pasar la palabra al compañero Gustavo Borges. Espero que esté ahí. Gustavo. Sí, estoy. Y bueno, le vamos a dar la palabra a él y ya después pasamos a hacer todas las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Adelante. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar con el frente, con ustedes, compartiendo ideas y aprendiendo mucho como siempre. Saludos a mis amigos que están conectados, al compañero y hermano Farruko, que también lo veo por ahí, a Chicho, a Ángeles, saludos a todos y bueno, muchas gracias. Pues nada, qué decir que ya ustedes no hayan dicho, obviamente es el tema, ¿no? La geopolítica, la relación entre un polo y otro, las relaciones que se han ido construyendo al calor, como decía la compañera de Rusia, del declive o el desplome o la erosión de las bases del propio imperio, nos permiten, de alguna manera nos facilitan encarar una discusión, encarar un debate más que necesario, obligatorio y sobre todo muy complejo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente todo esto está mediado por intereses económicos, intereses comerciales, intereses políticos, intereses existenciales, y en el caso nuestro está todo más o menos mediado por la propia supervivencia y la propia sobrevivencia de la nación. Estoy hablando en este caso de Venezuela, ¿no? O sea, nosotros nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestra historia como nación, como república y como pueblo, insisto. Entonces, en base a todas estas premisas, en base a todos estos postulados, pues es muy interesante escuchar lo que opinan compañeros, sobre todo de otros continentes y de otros hemisferios, porque es un problema que nos compete a todos nosotros, un problema que no le compete solo a los políticos, solo a los diplomáticos o solo a los señores de la guerra, porque bueno, como se han ido destrabando las cosas, da señas para que nosotros nos atrevamos a pensar un poco más allá. Como ustedes saben, Venezuela ha venido desde hace 20 años cambiando y modelando su política exterior en función de otras perspectivas y de otros, digamos, de otras condicionantes que nos permitieran de alguna manera diversificar no solo la actividad comercial del país, sino las relaciones de todo tipo, ¿no? Relaciones diplomáticas, relaciones económicas,
relaciones comerciales, relaciones militares, etc. Y el resultado de esa política, para que veamos que en política el tiempo es bastante relativo, el resultado de esa política de 20 años de construcción de una nueva idea de relacionamiento internacional se están viendo ahora. Es decir, esos frutos se están viendo ahora. Precisamente porque cuando Estados Unidos, lo que yo llamo el ex imperio, ha decidido descargar todas sus baterías jurídicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, económicas, incluso mercenarias, nosotros hemos podido construir una base de apoyo social, una base de resistencia en función de la conciencia de la gente, pero también en función de esas líneas, de esas relaciones que se trazaron hace 20 años. Y el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano lo ha entendido así. O sea, uno en Venezuela se encuentra en las calles gente que puede hacer un análisis de la relación Venezuela-Irán en función de cómo están, de alguna manera, viviendo esa relación. No solo por el hecho de estar nosotros pudiendo mover el parque automotor con gasolina iraní, sino también porque la relación con Irán se da en otros términos, porque el año 2020, el año 2019 fueron años de ataque indiscriminado a todas las personalidades políticas de ambos países. Y eso es un análisis que para nosotros ya en este momento no es extraño, sino que es un análisis que es cercano, y hablo de la gente, hablo del común, hablo del venezolano que camina por las calles y que usa el transporte público. Es decir, este tipo de análisis lo podemos encontrar en el venezolano común porque ya es cercano, porque ya lo estamos viviendo. Es decir, no es un análisis solo de académicos, ni solo de intelectuales, ni de periodistas, ni políticos, sino que ya nosotros estamos viviendo, por ejemplo, con el tema de la importación de combustible como medida de emergencia, con las otras políticas de ayuda a nuestra infraestructura petrolera que ha sido afectada por las sanciones totales que tiene toda nuestra industria y que se está reacondicionando muy buena parte de ella con tecnología adaptada que se hace desde la República Islámica de Irán, también con la, digamos, importación, es decir, con la adquisición de medicinas que son producidas también en la República Islámica. Nosotros hemos tenido entonces una cercanía distinta, ¿no? Una cercanía más de piel a piel, no tanto con la cultura, ¿no?, de la República Islámica, pero sí con las consecuencias compartidas del bloqueo a ambas naciones. La administración de Estados Unidos acaba de cambiar de mano. Esto ya lo sabemos, ha sido bastante analizado en muchos debates, en muchos foros, en los portales en los cuales muchos de nosotros trabajamos. Pero hay, bueno, puntos que no se pueden perder de vista, ¿no? O sea, por más que suene, digamos, repetitivo, por más que suene como redundante o muy obvio, decir que la administración Biden, en función de la administración Trump, contra los países que estamos amenazados bajo sanciones, bajo un esquema criminal de opresión y de asedio, la realidad es que va a cambiar bastante poco. Es decir, va a ser muy difícil que Estados Unidos pueda echar atrás las órdenes ejecutivas que ya firmó Donald Trump. Va a ser muy, muy difícil, si no imposible, que el sistema de justicia de Estados Unidos pueda destrabar esa aberración jurídica que echaron a andar con el fiscal general William Barr al acusar al presidente Maduro como un agente del narcotráfico internacional y además ponerle precio a su cabeza, $15 millones. Va a ser muy difícil que las agencias de inteligencia desmantelen y desmonten todo el sistema de vigilancia, de espías y de intervención a través de operaciones encubiertas contra Venezuela. Es decir, hay una estructura, hay una infraestructura construida en función del asedio en contra de nuestros países que no se va a desmontar con ninguna administración. No se va a desmontar con ninguna administración. Por eso el enfoque hacia Trump, el enfoque que se instaló en la opinión pública, sobre todo desde la izquierda, acusando a Trump como el causante de todos los males del periodo final del imperialismo, en mi opinión era bastante errático, porque Trump era apenas una consecuencia final, era como el final de la película y además era como el chivo expiatorio que las grandes élites y las grandes corporaciones estadounidenses y europeas usaron para acumular y para, digamos, endosarse todas las
las políticas criminales que instalaron contra nosotros desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿no? O sea, nosotros insistimos también, yo insisto mucho en ver el tiempo como una consecución de cosas y no por periodos separados y segmentados. Es decir, el ataque de lo que ya ahora, hoy podemos decir que es el ex imperio, se intensificó, se instaló, se distribuyó, se desplegó después del final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando, bueno, ellos finalmente logran vencer a la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. A partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a sufrir las consecuencias de todo esto. Por eso me parece a mí que ese enfoque hacia un individuo en específico, hacia una figura bastante caricaturesca, hacia una figura bastante, digamos, moldeable y con mucha capacidad de distracción, como lo fue Donald Trump, en mi opinión hizo que nosotros, de alguna manera, y es un análisis crítico que hago para la izquierda y para nosotros mismos aquí en Venezuela, permitió que nosotros descuidáramos el estudio de la otra estructura que está oculta, ¿no? De la estructura que de verdad toma las decisiones en contra de nuestros países y que de verdad está planificando y invirtiendo mucho dinero, financiando el descalabro no solo de las economías de nuestros países, sino de los territorios, de las relaciones, del prestigio, de la credibilidad y de todo el sistema de relaciones que nosotros hemos construido. Por suerte, nuestra política exterior ha dado señas de ser fuerte, de tener una base sólida, y esto ha permitido que no se hayan roto nuestras alianzas más sólidas y más consolidadas. Hablo de, sí, las alianzas con lo que algunos analistas llaman el eje de la resistencia, que es, bueno, Siria, Irán, Líbano, y con países que ahora mismo son las primeras potencias mundiales, Rusia, China, Irán, y bueno, con otras medianas potencias que no son tan agradables como en el caso de Turquía, y bueno, más cercano a Venezuela, el caso del Caribe, y las relaciones que todavía hemos sostenido con mucha calidad, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Bolivia, y ahora más recientemente Argentina, con todos los matices que esa relación ha venido teniendo. Entonces, lo que quisiera yo destacar y lo que quisiera dejar como una reflexión extendida y permanente en este foro y en otros foros es que hagamos un esfuerzo por, y digamos, esta reflexión, y la autoasumo como una crítica hacia nuestro trabajo aquí en Venezuela principalmente, porque me preocupa mucho que se pierda el foco hacia los actores principales y hacia los nombres que siempre están detrás de escena y que permanecen ocultos, ¿no? En la medida en que el ejercicio del destrave, de la, digamos, de la resolución o del descubrimiento de la información que está oculta, en esa medida creo yo que nosotros podemos hacer análisis más acuciosos, más rigurosos, en el que podamos intervenir cada vez más en la opinión pública, que es lo realmente importante en este momento, o para los que no tenemos cargos, digamos, de dirección o de entidad política, ¿no? Los que estamos más bien en el ámbito o en el terreno de la militancia, del debate de las ideas, de la producción de contenido, del debate del conocimiento, de la creación de argumentos y de ideas, ¿no? Que yo creo que nosotros tenemos un esfuerzo adicional en función de esto, porque pues va a permitir que incluso las personas a las que nosotros llegamos puedan tener elementos más amplios para atender y para entender también el problema en su conjunto. Como reflexión final, yo diría que estamos en un momento muy, muy a favor. Yo en este momento soy bastante optimista. Creo que, digamos, lo que estamos viendo en función de la realidad de Estados Unidos es bastante impactante, es inesperado, aunque predecible, pero digamos verlo realmente cómo sucede un día tras otro, cómo el imperio, cómo sus bases de prestigio van cayéndose una a una, y cómo las contradicciones empiezan a florecer dentro de su propia élite, incluso dentro de su propia sociedad, es bastante impactante, y yo creo que es un momento que nosotros tenemos a favor, porque mientras ellos están ocupados, ahora incluso con la creación de una narrativa nueva que habla del terrorismo doméstico, es decir, aquella narrativa que se impuso a todos los otros países para
intervenirlos está siendo usada para intervenirse a sí mismo. Es decir, ahora es un imperio que se invade a sí mismo, que se come a sí mismo, que se estigmatiza a sí mismo y que además vilipendia a su propia población. Y esto no quiere decir otra cosa, sino que está como chocando contra sus propios límites, dándose cabezazos contra sus propias paredes, y en función de esa ventaja táctica que tenemos ahora mismo, nosotros debemos avanzar, creo yo, en la creación y en la elaboración de reflexiones más de avanzada que nos permitan, insisto en esto, tener, digamos, bases más sólidas para la consecución de debates como este tan necesario, que nos permitan a nosotros, pues nada, meternos más en la candela, y que en muchos casos quizás no estemos de acuerdo, pero que ese desacuerdo nos permita también entonces crear también instrumentos de debate de mayor calidad y más eficaz. Yo, bueno, le dije a Ángeles que iba a estar solo 15 minutos porque tengo un compromiso, hoy es una fecha bastante importante en Venezuela, y les agradezco la invitación y espero seguir participando en los foros del Frente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo y por lo interesante de lo que nos has contado. Seguiremos contando contigo. A partir de ahora podéis pedir palabra. Tiene pedida la palabra Paco, aunque le quería dar la oportunidad a Celia, que la dejamos antes sin hablar, por si ella quería ser la primera, y ya después pasamos a Paco. ¿Quiere Celia hacer alguna pregunta? Muy oportuno el momento, porque como de lo que quería hablar han hablado los tres intervinientes recientes, o sí, los cuatro en realidad. Pues vamos a ver, yo creo que lo importante es lo que ha dicho nuestro compañero de Irán, que lo importante es el acuerdo que hay en la población y en los gobernantes iraníes de propiciar un acuerdo para evitar el dolor a los pueblos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer crecer, lo que hay que difundir, porque una vez asentado eso, que es para la gente de lo que llamamos Occidente, muy aceptable para la base en general, el evitar el dolor a los pueblos y a las gentes es muy vendible, convence muy bien, sin ninguna pega. En segundo lugar, podríamos pasar a un paso más, y es propiciar el bienestar, no solo evitar el dolor, sino trabajar juntos para propiciar el bienestar. Meterse en la traducción de lo que ha comenzado a hablar de espiritualidad tiene muchas dificultades, no solo en la traducción, sino en el hecho, yo voy a hablar ahora, me voy a dirigir a Vera, y Sí, por favor, sería preguntas sobre todo, más que dar explicaciones. Pregunta Vera o... Esto es necesario. ¿Cómo defender el concepto de espiritualidad después de un paisano de Vera que se llama Shekhenov, que habló de que todo, incluso el amor a la patria y el amor entre personas, es reflejo? En lo que se llama la cultura occidental, el concepto de espiritualidad se ha cambiado por otros términos. Entonces, ¿cómo? Yo lo que propongo es que eso lo dejemos para un poquito más de espacio, porque lo de la espiritualidad es, si lo convierto en pregunta, ¿creéis que es fácil convencer a muchos de nosotros en que la solución está en ser más espirituales cuando desde hace mucho tiempo no se cree en que exista el espíritu, sino las funciones de un aparato que es el cerebro y todo el sistema nervioso? ¿Cómo se puede convencer? Mi pregunta, a ver, ¿quién lo puede hacer eso de convencer cuando en muchísimos campos científicos ya no se cree en que exista el espíritu? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Mi propuesta es dejarlo aparcadito, porque es algo que nos iba a enfangar muchísimo, y dedicarnos. Mi pregunta... Puedo contestar rápido si quieres, Celia. Sí, que rápido que haga la pregunta, porque hay mucha gente. La pregunta es, ¿no sería mejor quedarse en los acuerdos fáciles de obtener, que es evitar el dolor y propiciar el bienestar, sin entrar en más? Vale, gracias, Celia. ¿Paco?
Micrófono, Paco, no te escuchamos. No, decía que si Vera quería contestar, parecía que quería contestar a Celia y porque conteste si lo tiene preparado. No, prefiero que hagáis las 3 preguntas y después ya pasamos, ¿no? Bueno, ya no queda nadie a continuación, entonces tampoco es muy importante. Pero bueno. Mi pregunta era para Vera también. Era para pedirle una valoración desde el punto de vista de Rusia de la propia situación del cerco a Rusia, ¿no? Nosotros lo percibimos desde lejos de una manera y sí que me interesaría conocer cómo se percibe desde la propia Rusia. Es un cerco militar, según lo percibe, un cerco muy, muy duro, militar por una parte, con despliegues, movimientos de tropas, provocaciones militares. Es también injerencista, estamos viendo en el asunto de Navalny y otras muchas cosas con maniobras de injerencia muy, muy, muy sucias. Vemos sanciones, vemos bloqueos, vemos muchas cosas, pero al mismo tiempo vemos que el gobierno de Rusia habla de sus socios occidentales, tiene una política internacional pragmática, hace intervenciones como la de Siria, desde luego, y ha sido determinante la intervención de Siria, pero Israel no se atreve a tocarlo y Israel bombardea con impunidad Líbano, Siria y donde quiere y Rusia como que, bueno, le cede armas antiaéreas a Siria, pero no termina de intervenir. ¿Qué parte de esa actitud procede de la propia situación en Rusia, en la que, desde luego, hay un sistema capitalista, pero con un sector público estatal muy potente, con una masa social que todavía tiene la mentalidad soviética empapada, una parte no despreciable de la población rusa añora la Unión Soviética y tiene esa mentalidad puesta, ¿no? No sé muy bien cómo se percibe esa agresión a Rusia desde el intento de colaboración de su gobierno con todo ese contexto. Muchas gracias, Paco. Eduardo, si quieres hacer tu pregunta, abre el micrófono y después ya que conteste Vera o Mayet. Abre el micrófono, Eduardo. No se te escucha, Eduardo. El micrófono está cerrado. No sé qué le pasa. Bueno, Eduardo parece que tiene problemas, pues si quiere Vera empieza a contestar y ya ahora Eduardo que haga su pregunta. Eduardo es que no está. No estaba, pero se ha ido. Bueno, le he dicho que abre el micrófono, no sé si tiene problemas. Vera, abre el micrófono y puedes responder. Vale. Vale, pues primero responderé a Celia sobre el tema de espiritualidad. Y yo creo que, bueno, todo esto lo que demostraron los científicos, que no existe el alma, el espíritu, yo lo considero que, bueno, no es una respuesta satisfactoria, porque también Yuri Gagarin ha dicho que no ha visto a Dios en el cielo ahí cuando voló, pero es una broma, ¿no? Yo tuve un amigo del País Vasco que era amigo de los niños de la guerra y nació en la Unión Soviética. Bueno, fui muy pequeño, trasladado ahí y he vivido ahí durante muchos años y es un ateísta beligerante. O sea, él es un ateísta total, ¿no? Y un día me dijo que en los años 60 dejó a la Unión Soviética porque la Unión Soviética ha perdido el espíritu. Y entonces yo propongo pensar a todos qué se refería a este hombre tan ateísta con el espíritu cuando hablaba de la Unión Soviética. Yo creo que precisamente este espíritu es el que hay que recuperar. Y en este sentido, yo apuesto, claro, no por cualquier religiosidad. Para mí lo más cercano es la metafísica roja, que es una metafísica que por supuesto estaba al principio de la Unión Soviética y no puede no estar, porque desde que tantos hombres, tanta gente ha derramado su sangre por una causa tan noble, tanto durante la Revolución y Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial, que simplemente no se sabe cómo se puede vivir si esto no existe y nosotros se lo debemos. Y en este sentido, este tipo de espiritualidad yo creo que es perfectamente válido como para ser un motor de algo más que el bienestar, porque el bienestar pues corrompe y al fin, si estás bien,
pues no querrás levantarte a luchar por nada. Y seguramente sucedería así. Yo, sin embargo, creo que en estos tiempos, casi últimos tiempos, estaría más válido es crear como comunidades que tienen una vida ascética y comunitaria y sean realmente valores o espiritualidad que, no sé, es como los primeros cristianos cuando se fueron a las catacumbas cuando se caía el Imperio Romano, ¿no? Un poco antes. Al fin y al cabo fueron una semilla para crear una nueva civilización que duró 2000 años. Yo quiero creer que existe una metafísica roja que podría hacer lo mismo y así podríamos conseguir este mundo comunista del que parece que ya se olvidó por la labor del bienestar. Yo creo que el comunismo no es el bienestar, son retos que para el ser humano para crecer, no para estar tranquilo, relajado y bien. Esta es mi respuesta, Celia. Y sobre el cerco de Rusia, pues, y el comportamiento extraño del gobierno ruso, también quería decir que sí, bueno, existen muchos mitos entre la élite rusa sobre que todavía pueden integrarse en el mundo occidental y ser parte de él, y por eso siempre los nombran como nuestros colegas occidentales. Pero en realidad yo quiero creer que ellos están preparados para todas las amenazas, se las están vigilando y las están, por lo menos, están contestando a los desafíos que se presentan. Es cierto que la situación es muy peligrosa, el cerco ya es casi completo, con Ucrania, ahora Bielorrusia, en Armenia hay problemas, en Georgia, en Kazajstán también tiene, o sea, cosas. Ahí vemos nosotros como el peligro más inminente es el expansionismo turco, que ya lo ha declarado muchas veces, y la guerra de Armenia y Azerbaiyán que vimos por Karabaj era, bueno, detrás de Azerbaiyán era Turquía, no lo escondía ni Turquía ni Azerbaiyán, y esto es una parte de esta guerra victoriosa que ha empezado Turquía, y es una potencia importante, fuerte, y se ha aliado desde luego con Ucrania. O sea, existen ya conversaciones serias entre alianza entre estos dos países. Entonces sí, la situación es muy seria. Y desde luego nosotros pensamos que el gobierno de Biden tiene mucho más peligro de comenzar una guerra contra Rusia que Trump. Trump, de hecho, no empezó ninguna guerra seria, sí, solamente era amenazas. Y sí lo hicieron los demócratas. En ese sentido, hay mucho más peligro que durante el gobierno de Trump. No sé si contesté a las preguntas o hay alguna más. Yo creo que sí, muchas gracias, Vera. No sé si Mayet quería decir algo a la pregunta de Celia sobre la espiritualidad. Abre el micrófono, Mayet. Bueno, es un tema por sí complicadísimo. Es verdad que la espiritualidad en el mundo árabe es inherente, es decir, ha creado además cultura. Es decir, desde el nacimiento del Islam, incluso antes, es decir, la zona de Oriente Próximo, que es la cuna de las tres religiones monoteístas, ha creado toda una cultura, digamos, muy inherente a nuestras, digamos, poblaciones. Lo que ocurre es que hacer de este tema el tema de debate que si entre el Islam o la izquierda, entramos en un debate bizantino que no conduce absolutamente a nada. Lo que realmente hoy que hay en el mundo árabe, es decir, desde los inicios del siglo XX, cuando el colonialismo intentó entrar en la zona, incluso antes, ha intentado encontrar guerras, primero las guerras famosas de las cruzadas, ha encontrado en el Islam el enemigo como forma de entrar a la zona. Pero una vez que ha creado el Sykes-Picot, lo que ha hecho es crear un tipo de Islam concreto para que le sirva de tapadera para justificar su intervencionismo. Pero que después ocurrió el wahabismo, que también es la continuación de esta intervención colonial,
confeccionando un Islam a la medida. Y también mantener, digamos, la división entre Islam y cristianismo cuando el cristianismo forma parte de la región y que el cristianismo es autóctono, no es exportado o importado por parte nuestra. El cristianismo es anterior al Islam en la región. Y han intentado hacer vivir que el cristianismo se fuera aportado por Occidente hacia Oriente. Estos son temas que habría que tenerlos en cuenta. Lo que a mí me interesa es lo siguiente. ¿Cuál es la actitud de los grupos islámicos o musulmanes o el Islam político frente a la ofensiva colonial y neocolonial israelí en la región? En esto hay división. Hay los grupos proamericanos, los anatemas como Daesh, como Al-Qaeda, que han sido instrumentos creados como el wahabismo, y tenemos al Islam político, digamos, revolucionario que representa a Irán. En el día de mañana, si nosotros liberamos Palestina, seguramente, y liberamos la zona del yugo de Occidente, seguramente vamos a encontrarnos en contradicción con cuál es el programa político, económico, social que tenemos que aplicar. Es otro tema aparte, a largo plazo, no es ahora en nuestro tema. No podemos hacer de esto una contradicción. Y máxime cuando la izquierda está en retroceso, franco retroceso, cuando la izquierda no ha sabido tomar las riendas del poder frente a la contrarrevolución. Esas son unas cosas que habría que plantear la izquierda. Nosotros tenemos que plantearlo. Hoy día, la presencia principal en la resistencia es el Islam político que representa a Irán, Hezbollah, etcétera, etcétera. Lamentablemente es así. Y las organizaciones palestinas de izquierdas, a las que pertenezco yo también, estamos en segunda fila ahora. ¿Hacemos de esto el problema nuestro? No, señora. Teníamos que saber hacer la autocrítica, saber construirnos, porque además, date cuenta, ellos tienen ventaja, el Islam, tienen ventaja, o las religiones tienen ventaja, porque están en contacto con Dios 5 veces al día, cosa que yo no tengo. Yo estoy, digamos, propagando el ateísmo. ¿Y el ateísmo qué es en nuestra cultura? Es antipopular. Que no podemos. El marxismo es una ideología introducida, externa, no es nuestra. Tenemos que adoptarla a nuestra realidad, a nuestra cultura. Y ahí está, como en el caso de América Latina, hubo una conciliación entre la ideología de liberación con la izquierda. Tenemos que haber tenido en el mundo árabe, por ejemplo, una, digamos, conciliación interpretativa de la religión con, digamos, los movimientos revolucionarios de izquierda y laica en la región. Esa es la respuesta muy a grosso modo, que a mi modo de ver que tenemos, y estoy de acuerdo en este sentido que es lo que habría planteado Celia. Vale, muchas gracias, Mayer. De nada. Eduardo. Ahí voy. Ya estoy. Sí. Yo quería que me resolvierais una cuestión sobre esto último que estáis hablando y que está latente desde la intervención de nuestro compañero iraní. Yo no soy una persona creyente, no soy un ateo militante, pero yo me siento una persona enormemente espiritual. Entonces, necesito que me ayudéis a descifrar el enigma, porque yo sí creo que la espiritualidad es un valor fundamental para la construcción social. Lo que ocurre es que yo creo que no estamos hablando todo de lo mismo, o por lo menos yo no lo siento así. Y creo que eso hay que despejarlo, porque si no, seguimos produciendo fracciones entre los que son espirituales, los que no lo son, los que son creyentes, los que no lo son. Y a mí eso me parece un error grave. La otra cosa que quería apuntar también es, y si hay alguien que me lo pueda aclarar, pues mejor. Y la otra cosa que quería apuntar también, lo digo para evitar que se queden ahí encalladas algunas cuestiones que pueden llevar después a problemas, ¿no? Yo creo que desde hace mucho está definido cuál es el objetivo.
lo que hemos llamado, algunas veces lo hemos citado, el pleno desarrollo humano. El pleno desarrollo humano, además, no se puede lograr, es imposible lograrlo sin un esfuerzo colectivo y sin la cooperación de la especie de unos con otros, en contra de lo que propugna este sistema, que es la competición despiadada y que gane el mejor. También será una cuestión de ver cuál es nuestro objetivo en ese plano, en el plano personal, que no es personal, porque al ser la especie humana una especie social, es inevitable que para su desarrollo tenga que contar con la colaboración de los demás. Es que es de cajón. Y ya estamos hablando de cosas que suenan a comunismo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sería bueno que de las derivadas de estos encuentros abordáramos todos esos aspectos que surgen y que yo creo que pueden ser muy importantes y ayudarnos al desarrollo en el futuro. Y por último, algo que no tiene que ver directamente, pero que es, para mí por lo menos es subyacente, es un recorrido que estaba apuntando también a partir de lo que se decía, ¿no? Tenía apuntado que una de las cosas necesarias para avanzar es establecer vínculos. Lo siguiente que se me ocurrió es que uno de los vínculos que más se habla es la solidaridad. Lo siguiente fue que ese es un vínculo, pero puede ser un vínculo neutro o que se sitúe como vínculo neutro. Lo siguiente que se me ocurrió es que eso provoca despolitización. Lo siguiente es que hay que llevar a cabo ese vínculo a un proceso en que pueda surgir la repolitización de lo que se plantea. Y ahí llego al final, y eso nos conduciría al internacionalismo. Entonces, digo esto porque hay términos como el internacionalismo que tenemos, a mi modo de ver, que tirar de ellos. Nosotros somos un frente antiimperialista internacionalista y esos términos debemos de llenarlos de contenido y ver en qué se diferencian de otros términos más comunes, pero que, como en este caso, tienen sus problemas y tienen sus lagunas. Bueno, esto queda para que tiremos de ello en el futuro. Bueno, gracias, Eduardo. Ha pedido la palabra Farruco. ¿Puede abrir el micrófono? Sí, quería decirles que yo me identifico con quienes han hablado de la espiritualidad siendo, no siendo creyente. Pues. Un poeta muy importante en Venezuela redactó el preámbulo de la Constitución bolivariana, que es ateo, como yo soy ateo también. Él dice que sí, que el alma existe, que el alma es la razón sensible. Esa sensibilidad que nos acompaña al funcionamiento del cerebro, que lo vemos en lo poético, en la música, en la creación, en la solidaridad, en el amor, todo eso, bueno, nos podemos poner de acuerdo y llamarle también espiritualidad. Entonces, según eso, habría una espiritualidad que se conecta más a lo sobrenatural y hay una espiritualidad que coincide con aquella en muchas manifestaciones de la vida cotidiana, pero que tiene que ver con lo humano, ¿no? Imaginemos un caso extremo, por ejemplo. Una persona torturada, un joven militante, guerrillero, revolucionario, que cae en manos de las fuerzas opresivas y lo torturan hasta la muerte. Este revolucionario, este muchacho, es ateo. Como ateo sabe que una vez que se muera, desaparece todo, ya no va a existir más, desaparece, ni él tiene importancia, ni nada deja de tener importancia. Se perdió en la nada. Bueno,
ese muchacho decide no delatar, decide aguantar sabiendo que lo van a matar. A esa actitud de lo humano, de lo profundo, el sistema de valores, en definitiva, tiene que ver con la ética. Chávez hablaba mucho del amor. Maduro, que es creyente, Chávez se reconocía como creyente, aunque yo tengo también mi interpretación, han hablado mucho de espiritualidad. En todo caso, la espiritualidad es un dato de la política y en América Latina es fundamental. O sea que yo me identifico mucho con los expositores que han hablado de la espiritualidad, no dejarla de lado para nada. Gracias. Bueno, creo que tengo yo la palabra, que era pedida hace un momento, y como en el compañero también coincido en que soy atea. No creo que sea la espiritualidad lo que nos debe unir, pero sí que tenemos que trabajar con los compañeros que son creyentes y que creen en esa espiritualidad, ¿no? En América Latina es cierto que son muy creyentes en muchos pueblos y en la mayoría de los pueblos, en unos más que otros, y tenemos que trabajar con ellos, pero eso no quita que para los que somos ateos, pues no digamos espiritualidad, sino digamos ética. Nosotros tenemos una moral, una ética que nos hace luchar igual hasta la muerte. El Che no creo que fuera para nada espiritual, ni que fuera religioso, sin embargo dio su vida sabiendo que después no había más nada ya, y la mayoría de los que nos declaramos comunistas, pues solemos ser ateos, y eso no significa que no luchemos igual que el creyente que cree que va a ir al cielo y va a tener otra vida. Entonces lo que tenemos que aprender es a trabajar conjuntamente y respetándonos unos a otros. El que es espiritual respeta al ateo y el ateo respeta al que es espiritual. Yo creo que en eso puede coincidir tanto Vera como Mayet. Si ellos quieren contestar algo, pues mi pregunta es si es posible una colaboración intensa, una colaboración igual con alguien que coincida en ser espiritual o en ser ateo. Esa es mi pregunta, porque nosotros tenemos la ética y la moral, que la podemos comparar con esa espiritualidad. Pues detrás mía estaba Mayet, puede contestar precisamente. Yo para ahondar en lo mismo, pero muy en breve. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carmen, lo que dijo Farroco y lo que dijo el interrogante que hizo Eduardo, es decir, la espiritualidad. ¿En qué sentido la espiritualidad? Vamos a ver. Incluso voy a limitarme a lo del Islam. Como todas las religiones, el Islam tiene dos vertientes. La vertiente del culto hacia el ser superior a Dios, al que rinden rezos, etcétera, etcétera. Y otra cosa, la parte secular del Islam, la que atiende a las necesidades seculares de la sociedad. En este sentido, el Islam, por ejemplo, defiende la rectitud, la moral prójimo, igual que el cristianismo, el no mentir, un sistema de valores que coinciden totalmente con ser revolucionario. Esto es lo que hay que defender. El ser revolucionario tenía que ser recto, no es decir que tenía abstracto, es decir, cínico. No. Es lo que acaba de llamar ética. Si yo soy revolucionario y quiero defender mi causa, ellos, por el hecho de creer en Dios, son capaces de darse hasta el extremo. Muchas veces nosotros, los que somos de izquierda, ateos, cuando perdemos este lado de la ética y nos aferramos a lo material en el sentido oportunista, muchas veces fallamos. Hay que tener estos valores y hay que tener la ética revolucionaria y ahí coincidimos con ellos en ese sentido. Coincidimos totalmente. Lo que ocurre es que luego nos describamos sobre creer que si existe Dios o no existe Dios. Y eso no es nuestro tema hoy. Para nada. No es para nada. Al contrario, entramos en choque que no sirve. Es necesario. Es lo que yo suelo decir. Muy bien. Gracias, Mayet. Tiene la palabra... tengo el turno de palabra Joaquín, Vera, Paco y Eduardo. Yo creo que ahí ya terminamos, nos despedimos y sí, me puedes borrar, que yo creo que más o menos ¿sí? Las cosas que quería decir están dichas. Están dichas, pues sí. Entonces, Joaquín. No, yo solamente, por si ayuda un poco al diálogo, aunque creo que habría que dedicarle su tiempo, creo que se está confundiendo confesionalidad con espiritualidad.
Y si no somos capaces de separar confesionalidad de espiritualidad, no tenemos salida en el diálogo. Estamos regenerando toda la problemática de la confesionalidad y la estamos llevando a un plano en el que las cosas tienen que tender hacia una unidad, no a generar una diversidad que no necesariamente tiene que confluir. Entonces, confesionalidad es una cosa completamente diferente de espiritualidad. Pensar que alguien no tiene espiritualidad es como pensar que no tiene pensamiento, que no tiene capacidad de sentimiento. La espiritualidad integra nuestra relación más profunda como ser humano, no solamente con el entorno, con los demás, sino con la historia, con el concepto de humanidad, que este jodido sistema imperialista ha sustituido humanidad por globalización. Bueno, pues yo diría que nos tiene que ayudar en estos debates el distinguir confesionalidad de espiritualidad, y yo os diré que he conocido a muchos militantes del movimiento obrero, que es gente que no tenía ningún planteamiento confesional y sin embargo para mí son verdaderos místicos, porque su forma de vida era no solamente espiritual, sino mística. Y es gente que no tenía ninguna relación o no pasaba o no aceptaba ninguna dinámica de confesionalidad. Entonces creo que esa distinción entre confesionalidad y espiritualidad nos puede ayudar, y también creo que es un elemento interesante en nuestros análisis incluir este tipo de elementos, porque toda la dinámica de subjetividades y toda la dinámica de desarrollo cultural de los pueblos es una cosa muy importante, porque es sobre donde hay que construir luego las dinámicas antiimperiales. Muchas gracias, Joaquín. Vera, si quieres comentar algo sobre este tema, tienes el micrófono. Sí, bueno, yo quería confirmar que exactamente no vayamos a confundir la religiosidad, una confesión concreta, con la espiritualidad, que son cosas distintas. Yo, por ejemplo, soy una persona laica, no tengo bueno, soy ortodoxa de bautismo, ¿no? Pero no practicante. Pero bueno, nosotros hicimos un experimento y buscamos en el libro de los libros de Marx, en los textos de Marx, cuántas veces utilizó él la palabra espíritu. Os aseguro que eran muchas veces. Hay programas que buscan ahora esto. En realidad Marx creía en el espíritu de la historia, y yo creo que, por lo menos por mi parte, yo creo que este espíritu es el único que nos puede salvar del pantano de la posthistoria en el que nos quieren meter. Y esta es mi religión, el comunismo. Y la espiritualidad es necesaria, desde luego. Gracias, Vera. Bueno, pues yo creo que con las palabras de Eduardo vamos a dar fin al día de hoy. Y bueno, ahora recordamos que mañana no se emite en directo en YouTube, pero se colgará posteriormente. Eduardo, abre el micro. Ya. Bueno, me toca a mí la última intervención. Simplemente citar. Comienzo con una anécdota para llegar al final interesante, ¿no? En Cuba, en uno de los trabajos que yo hacía, me pidieron que fuera a hacer una entrega de una ofrenda a los mártires. Yo no llevaba en ese momento mucho tiempo en Cuba, pero sufrí un pequeño estremecimiento, o sea, un homenaje a los mártires. Y bueno, después ya lo suponía, pero después era un acto que efectivamente no tenía nada de confesional ni religioso, sino que era un homenaje a aquellas personas que se habían distinguido porque habían ofrecido su vida, se habían inmolado en defensa de la revolución. Y siguen utilizando continuamente el término de mártir para aquellos que llegan al punto de entregar su vida por una causa. Claro, si eso no es espiritualidad, ¿qué coño, de qué estamos hablando, no? No creo que eso se haga por nada materialmente tangible, se hace por otras cosas, ¿no? Tiene otra medida, otra escala y demás, que era un poco al punto en que yo quería llegar cuando planteaba este problema. Y yo creo que, bueno, pues nada, dentro de esa larga lista
de temas acumulados, pues apuntamos este, que no estaría nada mal que desgranáramos en cierta medida para poder manejarlo adecuadamente. Bueno, pues solamente nos queda despedirnos. Recordar que mañana trataremos los puntos que se nos han quedado hoy sin ver. Me imagino que eso será lo primero que veamos, ¿no, Ángeles? Y después ya pasaremos al de resistencias.